Gracias. Como dijo un político, antes de hablar quisiera decir unas cosas. Entonces, aquí estamos. Debido al COVID, toda la programación de predicaciones y conferencias que tuvimos el año pasado, pues todo fue cancelado. Pero puesto que ahora parece que se empieza a tener más libertad en la movilidad, estamos aceptando las invitaciones para ir a visitar otras iglesias de nuevo. Siempre estaremos aquí, según el calendario de predicaciones que nuestro pastor ha preparado, y también otros domingos, pero algunas semanas quizás no nos vais a ver, pero os pedimos que oréis por nosotros y por el ministerio itinerante que realizamos, pero siempre como parte de nuestra iglesia y teniendo detrás a nuestros pastores, Josué y Vanessa, y también los ancianos. Bueno, ya ha pasado el estado de alarma. No la pandemia en sí, pero todos quisiéramos vivir mejor, de una forma diferente. Y esto es lo que pasó con los que vivían en Tesalónica, tal como hemos estado leyendo. Después de 15 meses de pandemia, estoy seguro que todos quisiéramos vivir mejor y quisiéramos aprender cómo podemos vivir esta nueva normalidad. Y San Pablo, en un contexto muy diferente pero muy actual, nos da unas claves. Así llegamos al capítulo 3 de nuestros estudios en 1 Corintios. Entonces, sí, como se ha dicho, si tenéis vuestras Biblias abiertas, o vuestros iPhones o lo que sea, para poder seguir, será interesante. También lo veréis en la pared. Entonces, nos toca versículos 1 al 9. Y 1 al 9 se divide en dos secciones. Versículos 1 al 4 y luego 5 al 9. Y quisiera enfocarlo en esta forma. Versículos 1 al 4, viviendo la vieja normalidad. Y versículos 5 al 9, viviendo la nueva normalidad. Y ya iremos viendo lo que significa. Vivir la vieja normalidad. Utilizo este término en la manera que exponemos la frase que Pablo utiliza aquí de la vieja manera de vivir, o sea, carnalidad. Esa es una frase que Pablo utiliza, entonces lo he puesto en cuanto a vieja normalidad. Y esto se ve en distintas maneras. Ahora hemos estado cantando, hay libertad en Cristo, y ahora veremos lo que pasó con los creyentes en Corinto y lo que puede pasar con nosotros también. Entonces vamos a ir examinando y valorándonos a nosotros mismos y vamos a ver qué puntuación logramos a tener. Primera señal de la vieja normalidad. Encontramos versículos 1 y 2 que habla de una patente falta de madurez. Vamos a leerlo otra vez. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Aquí encontramos una patente falta de madurez. Y esto les llevaba a desarrollar una actitud infantil. Ahora, infantil. Más tarde, Pablo dirá en esta misma carta, capítulo 14, versículo 20, ser como niños en cuanto a la malicia, pero adultos en el modo de pensar. Adultos en el modo de pensar. Modo de pensar. La fe no es un salto al vacío con una vaga esperanza de que en alguna forma todo salga bien, sino que la fe es un paso seguro sobre la base de unos hechos comprobables que ayudan en nuestro pensar en cuanto a la fe. Ser niños en cuanto a malicia,
adultos en el modo de pensar. La resurrección de Cristo, por ejemplo. La resurrección de Cristo da valor y certeza a todo lo que Él dijo. Y la madurez cristiana lo reconoce y actúa de acuerdo con esta realidad. El creyente maduro dice: puedo confiar totalmente en lo que Él ha dicho. Puedo confiar mi destino en Él. Donde iremos viendo que vivir una nueva normalidad es posible gracias a Cristo. No gracias a ninguna otra cosa, gracias a Él. Los que vivían en Corinto también, además de mostrar una patente falta de madurez, tal como se ha visto en el boletín, también mostraba una patente falta de amor. Miramos. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Les llevaba esta patente falta de amor, les llevaba a desarrollar dos actitudes. En nuestras Biblias habla de tres, pero realmente en el griego son dos palabras: celos y distensiones. Vamos a mirar. Celos, o sea, falta patente de amor les llevaba a desarrollar una actitud de celos. Celos que nos llevan siempre a rencores, a rivalidades, a sospechas. Y esto en sí nos lleva a la ansiedad. Les llevaba a desarrollar una actitud mala debido a una falta de amor. ¿Te acuerdas la lectura en las bodas? 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. El amor no guarda rencor. También encontramos la misma idea en el Antiguo Testamento. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, esta frase vas a reconocer, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces al final del versículo es como si Dios ponía su firma: yo el Eterno. El profeta Amós también decía eso: a su hermano perpetuamente ha guardado el rencor. Ha guardado el rencor, falta de amor. Ese es vivir la vieja normalidad. Y eso es lo que Pablo está diciendo que estos que están en Corinto están haciendo con estos celos, falta de amor, celos. Pero no solamente celos, sino también distensiones, o sea, disputas, facciones, peleas. Y esto se ve, ¿cómo? Pues en riñas, debates sobre cosas de segunda importancia. Y esto da lugar a tropiezos para el desarrollo de otros. Si hay riñas en casa, está siendo tropiezo para tus hijos. Y Jesús habló en una forma muy clara en cuanto a siendo tropiezos para otras personas, que sería mejor que se atara una piedra de molino, de asno, alrededor de tu cuello y te tiras al mar. Está hablando de la tremenda importancia de no ser tropiezo para nadie. Y eso es lo que estaba ocurriendo allí en Corinto. Debido a esta falta de amor, había celos entre ellos y distensiones. Ahora, vivir sin estas dos losas de celos y disensiones sería vivir mejor, ¿no? Sin estas dos cosas. Pero también los que vivían en Corinto mostraban otra cosa. Mostraban una patente falta de comprensión de los roles. Mirad el versículo 4. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy del partido de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Primera parte del versículo 5. ¿Qué pues es Pablo?
¿Y qué es Apolos? Estaban mostrando una falta de comprensión de los distintos roles, considerando las distintas capacidades de los dos predicadores mencionados aquí, Pablo y Apolos. Estaban haciendo una diferencia, estaban realmente no reconociendo los roles de cada uno. Pablo decía, versículo 6, yo planté, Apolos regó. O sea, yo sembré la semilla del Evangelio y Apolos vino y iba regando, ir haciéndolo crecer. Pero entonces, toda esta falta de comprensión de los distintos roles de cada uno, entonces les llevaba a desarrollar una actitud de sobrevaloración de algunos y menosprecio de otros. Y a su vez, a desarrollar una actitud de quejas e insatisfacción. Y todo eso es un cuadro de vivir en la vieja normalidad. Encontrar la manera de cambiar el ambiente que tanto daño nos hace, falta de madurez, falta de amor, falta de comprensión mutua, sería realmente vivir una nueva normalidad, que valdría la pena, ¿no? Encontrar esta nueva manera de vivir en casa y en todas partes. Ahora bien, he dejado a un lado un hecho un tanto desconcertante. Cada vez que he dicho, en la vida de los que vivían en Corinto, es cierto, porque todas esas personas que estaban leyendo esta carta vivían en Corinto, pero también formaban parte de la iglesia en Corinto. Celos, disensiones, falta de comprensión de roles, falta de amor. Por lo tanto, vemos que no era una iglesia perfecta, la iglesia en Corinto. Pero ¿cómo vamos a tener una iglesia perfecta si está compuesto por pecadores? Imposible. Por lo tanto, dos cosas. No busques una iglesia perfecta. No existe. Y si existiera, en el momento que entraras tú o yo, ya no sería perfecta. Pero hay otra cosa. A pesar de todo esto, estas riñas, peleas, disensiones, celos, falta de amor, falta de madurez, a pesar de todo, Pablo les llama hermanos. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, ¿cómo podía él llamar a un grupo de personas así como mis hermanos? Pues porque tanto él como ellos reconocieron que hemos sido igualmente adoptados en la familia de Dios, tal como dice en Efesios capítulo 1 y en el versículo 5. Cuando Pablo escribía a aquella iglesia, decía que Dios en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, Pablo podía reconocer en ellos mis hermanos, a pesar de todo, hermanos. Por lo tanto, hay una pregunta que esta porción también nos plantea. Una opción. ¿Quieres vivir en la vieja normalidad o la nueva? Vuelvo a decir, hemos estado cantando, hay libertad en Cristo. Entonces, dando a entender de que en Cristo hay una diferencia. Entonces, vamos a ver lo que esto implica. Y veremos que Cristo vino para que podamos vivir en una nueva normalidad. Segunda sección entonces, versículos 5 al 9. La nueva normalidad.
Propongo que estos versículos nos dan unas indicaciones o unas orientaciones de cómo podemos vivir mejor si tenemos dos cosas muy claras. La primera es ver lo que realmente es importante en la vida. Versículo 5. Sugiero que es el corazón de toda esta porción. Versículo 5. Que pues es Pablo, que es Apolos. Aquí tenemos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Creer, ceder, entregar, fiar. Como haces cuando subes a un tren, un avión. Tienes fe que te llevarán al destino que deseas. Pero primero, aseguras que son dignos de tu confianza. Y Cristo tiene estas credenciales de ser digno de tu confianza. Veremos esto en un momento. Pero por lo tanto, lo que creer no es inventar tu propio sistema de religión. No, cuando habla de vosotros habéis creído, está hablando de algo más. Es confiar plenamente en lo que Cristo dijo e hizo. Un ejemplo, lo que Cristo dijo. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Entonces, creer es confiar plenamente en lo que Cristo dijo. Por ejemplo, volvemos a decir, de cierto os digo, en otras palabras a decir que eso es de gran importancia y gran seguridad. Dice, el que oye mi palabra, y podemos oír su palabra por medio de la lectura de las Sagradas Escrituras, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice, y tendrá vida eterna, o que quizás tenga vida eterna después de unos cuantos años de sufrimiento en el purgatorio. No, el purgatorio no encontramos en la Biblia. Tiene vida eterna. Y entonces el que confía plenamente en lo que Cristo dice, pues si oigo su palabra y creo en él, tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá a condenación. Por lo tanto, el creyente no está siendo orgulloso al decir, no vendré a condenación, sino está simplemente citando lo que Cristo ha dicho. Y no citarlo, no creerlo, es ser desobediente, es ser incrédulo. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de la vieja normalidad a la nueva normalidad. Por lo tanto, vivir una nueva normalidad es posible gracias a las promesas de Cristo. Es posible gracias a sus promesas. Y allí confiamos, allí creemos. Pablo se llama a sí mismo y también a Apolos como servidores por medio de los cuales habéis creído, versículo 5. Y también se llaman a sí mismos, versículo 9, como colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios, dice. ¿Y qué significa eso? Pues simplemente que fue por medio de ellos que estas personas en Corinto llegaron a creer. Y por lo tanto nos podemos preguntar, ¿cómo llegaron a creer? ¿Qué es lo que había hecho Pablo? Capítulo 2, versículos 3 y 5. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Por qué dice eso? Es que Pablo sabía que los corintios, como los atenienses, eran expertos en la retórica. Y así Pablo dice así, de que no he venido para convenceros por medio de una retórica, sino más bien mi palabra en mi predicación no fue con palabras persuasivas,
sino con demostración del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que decía Pablo? Si él no utilizaba la retórica para convencer a estas personas, ¿qué decía? Capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Como estuvimos mirando en los estudios en el capítulo 1, eso era una locura para muchos. Cristo crucificado para los judíos era todo un insulto. Decir Cristo, el libertador de la nación hebrea del yugo de esclavitud de los romanos, y dices, ¿este libertador crucificado? Y para los gentiles, o sea, todos los demás, pensar de que el que viene para salvarnos es un hombre que fue crucificado, una locura. Para algunos sí, pero otros se dieron cuenta que esta predicación de Pablo encerraba algo de gran importancia. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Y a la vez nos señala cómo nosotros podemos vivir mejor. Porque vivir una nueva normalidad es solo posible gracias a la muerte de Cristo. Él fue crucificado. Y debido a este hecho, la muerte de Cristo, según estos versículos, podemos vivir una nueva normalidad por ver lo que realmente importa en la vida. Y en segundo lugar, ver la importancia de cada persona. Apreciar a cada persona en nuestra vida. Y esto es lo que Pablo estaba intentando decirles, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Versículo 8. El que planta y el que riega son una misma cosa, tienen el mismo valor, aunque cada uno recibirá su recompensa. ¿Qué está diciendo aquí? No es solamente muestra nueva normalidad de ver lo que realmente es importante en la vida, de creer en Cristo, de tener esta seguridad para aquí y para todo el futuro. Sino también ver la importancia de cada persona y lo que representan para nosotros. En la predicación de Pablo y compañía, ¿cómo explicaban? Y propongo dos maneras. Decían, Cristo da un gran valor a cada persona, a ti y a mí. ¿Y cómo puedo decir eso? Otra vez por lo que Cristo dijo. Él dio su vida. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengáis paz, vida, y para que la tengáis en abundancia. Versículo 15, y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo contra su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Está hablando no solamente de que Él estaba organizando, programando todo en cuanto a su muerte, sino también programando su resurrección. Tengo poder para volverla a tomar. Y Pablo dice, escribiendo a Timoteo, palabra fiel y digna de esto. O sea, podemos confiar en ello. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cuando hablamos en el púlpito o en otras partes de que todos somos pecadores, no es lenguaje de odio, es una buena noticia. Decir a otra persona, eres pecador, es una noticia fabulosa, porque significa que para ti vino Jesús. Entonces, la nueva normalidad es solo posible gracias a la venida de Cristo.
¿Y cómo vino? Vino en misión de rescate. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, Jesús, doy mi vida en rescate por muchos. Doy mi vida en rescate por muchos. ¿Y por qué? ¿Rescate? Porque estamos perdidos, fuera de órbita, fuera de los planes y propósitos de Dios. En una palabra, pecadores, en rebelión activa contra Dios. ¿Por qué digo eso? En rebelión activa. Es que no le hemos tenido como una referencia día y noche. Y por lo tanto, esta rebelión activa implica que el juicio de Dios está sobre nosotros. Juicio que implicaría el aislamiento eterno de Dios y de sus bendiciones. Por eso, Cristo bebió hasta la última gota de aquella copa que nos correspondía a nosotros. Copa de la justicia, la condena, la ira, como decía Jesús, la ira de Dios. Por esto vino en misión de rescate. 18 de febrero de 1952, el barco Pendleton naufragó a 15 kilómetros de la costa de Massachusetts en medio de una tormenta increíble. Se partió el barco en dos, con 40 marineros a bordo. Quedaban atrapados. Como digo, una situación imposible en medio de una tormenta tremenda. Pero había un hombre, Bernabé Weber, que decidió ir para rescatar a estos hombres. Y entonces se habla de ello como la mayor misión de marina del siglo. Y era la base de la película La Hora Decisiva. Un hombre arriesgó todo para rescatar máximo número posible de marineros. De los 40, rescató 32. Cristo vino en misión de rescate y dio su vida. Ahora, la gran diferencia de tantas otras personas que, mostrando su valentía, dan su vida para rescatar a otros y mueren, Cristo no. Y por lo tanto, vivir una nueva normalidad es posible gracias también a la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, como dijimos al principio, da valor a todo lo que Él dijo e hizo. Entonces, ¿qué implica eso para nosotros? Voy a sugerir de que detrás de estos versículos hay una pregunta. ¿Escoges la vieja o la nueva normalidad de vivir? En los primeros versículos se está hablando de cómo estaban viviendo, mostrando características de la vieja normalidad de vida, como ellos siempre habían vivido. Y entonces está intentando dirigirles a decir, quiero vivir una nueva normalidad en mi vida. Y yo te ruego, escoge la nueva normalidad de mi vida, en una relación correcta y plena con tu Creador, en paz y disfrutando de su perdón y su ayuda, con una actitud de sincero arrepentimiento de haber participado en una rebelión activa contra Dios. Y entonces, con esta relación correcta con Dios, vas a notar de que tendrás una nueva relación que se desbordará en una nueva relación con tu familia y con los demás. Y verás tu participación en un cambio hacia una nueva normalidad en tu minimundo, puesto que podrás ser, como Pablo y como Apolos, un servidor para que otros
pueden conocer al Señor y también colaborador con Dios. Puede ser canal de su paz y su bendición a la vida de otras personas, en tu familia y en el lugar donde vives, donde trabajas. Reconociendo que es Dios mismo que hace toda la diferencia, puesto que es Dios mismo que da el crecimiento. Entonces, repasamos. 2 estilos de vida, ejemplificado en los primeros 4 versículos. Vieja manera de vivir, vieja normalidad. Todos vivían así. Y entonces la segunda mitad de esta porción, de ir intentando decir, Señor, yo quiero vivir por ti. Quiero tener una nueva visión de los que están alrededor de mí, porque tú diste tu vida para rescatarme a mí. Vamos a orar. Antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir algo al Señor en el secreto de tu corazón? Quizás en distintos momentos has participado en celos, disensiones, quizás en tu trabajo o en tu casa. Y quizás ahora quieres decir, Señor, ayúdame, para que no vaya mostrando las características de la vieja manera de vivir. Quizás quieres decirle, Señor, gracias por todo lo que tú has dicho y todo lo que tú has hecho, para que yo pueda tener una seguridad total en el presente y también para el porvenir. Sea lo que sea, di algo al Señor en el secreto de tu corazón ahora. Padre, reconocemos que tantas veces, aun como creyentes, hemos mostrado las características de la vieja normalidad, que hemos estado viviendo como actuando o hablando como si no te conociéramos. Queremos pedir perdón. Y queremos ahora pedir, Señor, sigue obrando en nuestras vidas. Queremos ser canales por medio de los cuales otros pueden oír de ti. Ayúdanos, oh Señor, a entender los distintos roles, tanto en familia como en todas partes, y cumplir con el rol que tú nos das. Padre, gracias por todo lo que se ha hecho a favor nuestro. Ahora, ayúdanos a vivir por ti en una forma intensa, día tras día, y disfrutar de ti y todo lo que tú eres, todo lo que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.